Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV, donde se analizan las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a analizar la acción de inconstitucionalidad 60/2021 que resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinó invalidar una porción normativa del Código Penal de Tamaulipas que preveía privar los derechos familiares a las personas que no respondieran y fueran omisos a sus obligaciones alimenticias. Yo soy Renata Romero, comenzamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una transmisión El más Derecho a del Disentir, Derecho a Disentir. el programa de Justicia TV en el que abordamos justicia TV en las carreras. Hola, como les platicaba en la bienvenida, hoy vamos a analizar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó invalidar una disposición normativa del Código Penal de Tamaulipas que preveía como sanción para las personas que incurrieran en el delito de abandono de obligaciones alimenticias, quitarles sus derechos familiares. Para entrar un poco más en contexto, ¿qué les parece si nos vamos con nuestras invitadas e invitados? Y primero me gustaría irme contigo, Antonio. Primero que nada, les presento, él es Antonio Quintanilla, de Derecho de la Ibero. Y me gustaría preguntarte si nos pudieras platicar un poco de los antecedentes y hechos de la sentencia. Claro que sí, Rin, con mucho gusto. Buenas noches. Bueno, primero que nada trataré de ahondar un poco en los antecedentes de esta resolución del Pleno de la Suprema Corte, sin entrar en el fondo, para que posteriormente ya entremos en el argumento y en la carnita, ¿no? Bueno, partiendo de que esta fue una acción de inconstitucionalidad que se declaró en contra de una disposición del Código Penal para el Estado de Tamaulipas por considerarse que vulneró dos principios constitucionales, ¿no? Que es el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y el principio de proporción de las penas. Partiendo de eso, ya podemos andar un poco en los antecedentes. En 2019 se presentó igualmente una acción de inconstitucionalidad en contra del Código Penal de San Luis Potosí, la cual, de igual forma, bueno, casi de igual forma que la que hoy nos ocupa, establecía como una sanción la privación de los derechos de familia, igualmente, pero decía hasta por 6 meses. Entonces, como les comento, ahorita vamos a entrar a los argumentos, pero por esa sola razón de que sí señaló el plazo, el único concepto por el cual se presentó la acción de inconstitucionalidad fue por la violación al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, y no así respecto del principio de proporción de las penas. Posteriormente, un año después, en 2020, se presentó igualmente una acción de inconstitucionalidad en contra de una disposición del Código Penal de Aguascalientes, en la cual, de igual forma, ahora sí que la que nos ocupa hoy, se establecía que como sanción igualmente al incumplimiento, más bien al delito de abandono de obligaciones alimenticias, se establecía como pena la privación de los derechos familiares. Ahora sí, sin establecer plazo. Y en ese sentido, se le acusó de vulnerar los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad y ahora sí, de principio de proporcionalidad de las penas. Esos son dos antecedentes que la Corte en esta acción de inconstitucionalidad se refirió a ambos antecedentes para emitir esta nueva resolución, y es así como empieza ahora sí entrar en el fondo de la que hoy nos ocupa. Ok, muchísimas gracias, Antonio. Me parece relevante que digas esta cuestión de que ya ha sido una cuestión reiterada por parte de los estados, pero ahora nos vamos a ir con Sacil Godínez. Primero que nada, bienvenida al Derecho a Disentir. Sacil es de la escuela, bueno, de la UNAM, y también estudia Derecho. A mí me gustaría preguntarte si nos pudieras precisar cuáles son estos derechos familiares a los que se refiere Antonio, a los que nos platica y a los que pues este Código Penal buscaba privar a la persona que incumpliera con sus obligaciones alimenticias. Bueno, para empezar, lo que él dice, no se partía en el Código Penal, se tenía que remitir uno al Código Civil del Estado, que hablaban
los derechos familiares son bastante amplios, puede ser concubinato, puede ser matrimonio, puede ser adopción, sucesorio. Entonces, como no se puede, el espectro es muy amplio dentro de, de lo punible, entonces necesitaría haber una regulación dentro de qué derechos familiares son los que se refiere, porque también hay un antecedente que es sobre que dice incluso los derechos relativos a la familia e incluso los sucesorios. Sin embargo, aquí nada más se menciona o se especifica un tipo de derecho de familia. No se especifica los demás espectros que hay, que pueden ser varios, ¿no? Entonces, está como el matrimonio, el concubinato, la adopción. Entonces, se necesitaría remitir uno al Código Civil para que se pudiera especificar en el Código Penal cuáles son los derechos de familia. Claro. Muchísimas gracias, Cecil. A ver, ahora vámonos contigo, Rodolfo Moguel. Rodolfo es estudiante de Derecho del ITAM. Y a mí me gustaría preguntarte si nos pudieras decir tu opinión al respecto de esta sentencia. Primero que nada, como bien mencionaban mis compañeros acerca del caso, voy a dar desde mi punto de opinión sobre el caso. Originalmente yo, con base en mi opinión y en mi postura, estoy totalmente en favor de que se le penen a las personas que no cumplen con su pensión alimenticia. Eso para mí es muy necesario dentro de nuestra sociedad. El gran problema que existe es que la ley que implementaron dentro de Tamaulipas no daba certeza jurídica, era totalmente ambigua y se prestaba muchas lagunas jurídicas incluso. Entonces, también estoy de acuerdo con la Suprema Corte y su acción. Sin embargo, el hecho de que las personas no paguen su pensión alimenticia sí debe de ser, como lo estaban haciendo en Tamaulipas, penado bajo la ley. Pero tiene que ser penado de una forma congruente ante la ley y sobre todo tiene que ser una ley que sí cumpla con la certeza jurídica que necesitamos los mexicanos. Creo que me tocas aquí una cuestión muy relevante que es esta de certeza jurídica y que ya tocaba Antonio del principio de taxatividad, porque me parece que la ley al decir, simplemente decir, se le va a privar del ejercicio de sus derechos familiares, incurría en muchas violaciones. ¿Por qué? Porque como nos comentabas así, pues los derechos familiares son amplísimos, ¿no? Incluso entran el interés superior del menor, los alimentos, entre otros derechos. Y me parece problemático que no se acotara qué derechos eran los que se iban a privar, por cuánto tiempo se iban a privar, y aparte de, tampoco definía, o sea, cómo estos derechos no iban a afectar también a los mismos, no sé, en su caso que hubieran menores de edad u otros familiares, ¿no? Entonces creo que ahí está como la ambigüedad de la ley, pero a mí me gustaría preguntarte a ti, Sony Guerrero. Sony es de la escuela de la UNAM, él igual es estudiante de Derecho, y a mí me gustaría preguntarte a ti si estás de acuerdo con Rodolfo en que el ámbito penal era la forma de regular y de sancionar esta falta de obligación de pagar los alimentos. Hola, ¿qué tal? Primeramente, buenas tardes a todos. Sí, yo estoy de acuerdo en que la obligación de pagar alimentos sea punible. Principalmente creo que aquí el estado de Tamaulipas lo hizo de una manera correcta en cuanto a sancionar eso, porque eso es lo que no se pelea. Se pelea el hecho de que no sea congruente y no tenga certeza jurídica para quien vaya a ser sancionado, para el sujeto que tenga esta conducta ilícita que la ley señala como delito. Yo creo que una pena, y no es yo creo, debe de ser, una pena cuenta con proporcionalidad e idoneidad. Esto es, la idoneidad a lo que se va a sancionar, al hecho que se va a sancionar, y la proporcionalidad es por cuánto se va a sancionar. Aquí el problema es la ambigüedad que tiene el juzgador, porque él cuando emita su sentencia no va a tener los elementos, características, plazos, términos para imponer esta sanción. Entonces, creo yo que está de lo más correcto sancionar a los que se omiten de dar sus alimentos, pero creo que sí tienen que regular esa parte del poder legislativo. Ok.
Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir con Vanessa Horta. Bienvenida a El Derecho a Disentir. Vanessa es estudiante de la UP y a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué opinas tú al respecto de lo que se ha comentado? ¿Crees que sí era razonable esta cuestión de llegar al ámbito penal para sancionar una cuestión de obligaciones alimenticias, o crees que se pudo haber combatido esta falta de obligaciones por otra vía? Yo la verdad estoy completamente de acuerdo con que se castigue por la vía penal, principalmente porque si nos regresamos a la teoría, pues, la teoría del delito como tal, podemos saber que esta es un delito por comisión por omisión, ¿no? Entonces no se están dando los alimentos y por lo tanto se debería de castigar por la vía penal. Sin embargo, también estoy de acuerdo con mis compañeros con lo que establecieron de que no es correcto castigar o sea, bueno, tal cual como dice la porción normativa, por los derechos familiares, ya que son varios los derechos familiares que pueden ser, al igual que no hay como este punto medio entre la flexibilidad que debe de haber con la certeza que tiene que tener tanto el legislador como las autoridades jurisdiccionales para poder llegar pues, a una pena, por decirlo así. Yo insisto mucho en esta pregunta porque hubo un voto particular en esta sentencia del ministro Ortiz Mena que decía que no se debía invalidar parcialmente, o sea, que no se debía invalidar solo la porción que decía los derechos familiares, ¿no? O sea, que se prive de los derechos familiares, sino que él decía que se debía dar una invalidez total del artículo porque él consideraba que no era apto castigar con el derecho penal, que es lo más fuerte que tenemos, por así decirlo, en el derecho, castigar esta cuestión, o bueno, castigar las obligaciones alimenticias con esta cuestión. Por eso les preguntaba esto y me gustaría ahora irme contigo, Brandon Acosta. Él es estudiante de medicina de la UNAM y me gustaría pues preguntarte tu opinión. Gracias por la invitación y tengo dos opiniones y dos puntos de vista en particular. El primero es respecto a la cuestión legal, de nuevo yo no soy abogado, pero considero que habría que investigar las causas por las cuales no se ha podido pagar la indemnización, ¿no? Evidentemente es necesario saber el por qué la persona no puede solventar ese gasto o el por qué no se ha podido solventar en los últimos meses y que por lo tanto estamos llegando a esta situación. Yo creo que a los delitos o las denuncias se tienen que perseguir conforme a los fundamentos bien esclarecidos y sí creo que para tomar una decisión tan radical se tiene que tener un buen criterio o una amplitud del conocimiento del caso para poder decir si sí quitarle los derechos o no. Yo no conozco los derechos familiares, pero sí sé de al menos cómo se maneja la medicina familiar y cómo se maneja el área pediátrica conforme al bienestar del menor, ¿no? En pediatría siempre se nos explica la posibilidad no la posibilidad, la necesidad de que el menor siempre tenga el mayor bienestar posible, ¿no? Y para que tener ese mayor bienestar se tiene que cumplir con ciertos fundamentos que éste pueda tener, desde que nace, el cómo acude a su vacunación, el cómo lleva sus consultas de seguimiento durante su etapa escolar, preescolar, adolescente, y cómo se hace esa vía, ¿no? Para poder llegar al bienestar o completo bienestar del menor. Si bien es cierto que hay diferentes atenuantes ambientales y no ambientales que pueden modificar que el menor esté en peligro, el contacto con la familia es fundamental. Es fundamental porque si no se tiene ese acercamiento, puede repercutir en conductas muy desfavorables para el menor y con la gente que habita con él. En algún caso, hace unos programas anteriores, analizamos un caso de un menor, de una patología en particular, no recuerdo cuál era, pero justo se hablaba de que por la pandemia, por el efecto de la contingencia por la COVID-19, no podía ver a su familia durante esos meses. Pero es una persona que tiene trastornos mentales que están documentados como enfermedades mentales que padece y que si no tenía ese acercamiento, pues obviamente se exacerbaban esas enfermedades. Entonces, es una repercusión muy fuerte y aunque suene muy sencillo quitar a un familiar de la pirámide social o del acercamiento social, pues puede tener una repercusión muy importante. Y tan importante es que, por ejemplo, en otras comunidades, tal vez no mexicanas, tal vez Estados Unidos, en donde vemos que esa inequidad familiar o ese desapego familiar condiciona la violencia que se genera en las etapas escolares en los menores de edad. Híjole, tocas algo bien interesante, incluso desde el ámbito de
pues de lo que estudias, ¿no? Y ahora me gustaría ir contigo, Fernanda, Fernanda Avaroa de Derecho de la Ibero. Bienvenida al Derecho a Disentir. Y a mí me gustaría preguntarte, pues, ¿qué opinas? O sea, tú, conforme a lo que han dicho todas y todos, y con esto último que dijo Brandon, ¿no crees que es más, o sea, que vulnera más los derechos familiares el hecho de que la persona que tenga que cumplir con los alimentos esté en la cárcel? Porque entonces, ¿cómo los va a cumplir si está en la cárcel, no? Sí, justo siento que acabamos de tocar un punto muy importante porque sí creo que es algo que no debería de quedar impune, que es algo que se tiene que castigar porque lo vemos en el día al día. Yo creo que todos conocemos a alguien que su pareja o quien sea no paga la pensión alimenticia. Entonces sí creo que es algo que se debe de regular y se debe de castigar, pero también es una balanza en la que pones qué tanto afectas al menor. O sea, realmente, por ejemplo, un niño o una niña necesita la presencia de ambos padres en su desarrollo, porque si no, vienen consecuencias psicológicas, inseguridades, traumas. Entonces creo que sí es parte de, y sí ponerlo en una balanza muy importante, porque de una forma como lo evitas si no lo castigas, pero de la otra también, si lo castigas tan Rígido, sí, ¿no? tan rígido, tan fuertemente como decíamos que el derecho penal es lo más fuerte que hay en nuestro sistema, pues también puede tener consecuencias que no son muy favorables para el menor. Sí, coincido. Y aquí estamos hablando desde consecuencias psicológicas en el desarrollo, en el caso de que haya menores, hasta las mismas consecuencias de que lo estás sancionando por no cumplir con sus obligaciones. Pero si lo metes a la cárcel, pues ¿cómo va a obtener dinero para cumplir con estas? Entonces, Antonio, con esto que se ha dicho, ¿cuál es tu opinión? Digo que creo, o sea, sí creo que esta disposición sin duda tiene efectos de daños colaterales a los familiares y a la víctima. Ese tema podrá decirse, el tema de que cómo va a dar la pensión alimenticia si está en la casa, ¿no? Podría argumentarse porque una de las sanciones que se establece a la comisión de ese delito, además de la privación de derechos familiares, es proporcionar las cantidades que oportunamente no se entregaron. Entonces podrías argumentar o podrías pedirle al juez, o este podría resolver en la sentencia, que entregue esas cantidades que no se entregaron oportunamente y que posteriormente se le prive de libertad. Es decir, podría cubrirse esa parte. Yo creo que el daño que se le genera a la víctima va por otro lado. Es decir, si tú privas a una persona que cometió tal delito de sus derechos familiares, uno de los argumentos que usan en la sentencia, que es muy interesante, es que automáticamente le estás privando los derechos familiares a todos los correlativos del sujeto activo, es decir, el que cometió el delito. Entonces, pues tú podrías argumentar, como el artículo es muy ambiguo, que al privarle al sujeto activo el derecho de heredarle sus bienes a sus familiares, incluyendo a la víctima, pues entonces, colateralmente, la víctima también se le está privando de ese derecho a heredarle a la persona, o se le está privando de los derechos que le benefician en virtud de su relación de parentesco con el sujeto activo. Entonces, creo que hay muchas partes que se dejan, evidentemente, dada la ambigüedad y oscuridad de la disposición, que dejan un estado de indefensión tanto a la víctima como a todas las personas que tienen una relación de parentesco. Sí, de acuerdo. Y creo que por esta cuestión de la poca certeza jurídica que hay en pues en el Código Penal de Tamaulipas. A mí me gustaría ahora irnos tantito a el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad que ya mencionaron. Sacil, ¿nos podrías platicar un poco al respecto de este principio? Una ley penal tiene que estar esclarecidamente, que tiene que tener todos los elementos para que un imputado pueda saber de qué se le acusa, o sea, que si el delito que cometió de verdad está dentro de esa sanción, de ese artículo, cuánto tiempo va a pagar su delito y cuáles, o sea, se tiene que cuantificar, se tiene que cualificar y si de verdad, caso por caso, cuál es una vía retroactiva en la que más bien el imputado pueda, pues, mejor, disminuir un poquito su condena, o si hay alguna otra vía por la que no pueda llegar hasta la cárcel, que es lo máximo, ¿no? Yo cuestiono mucho la necesidad de la cárcel como un mecanismo de corrección de problemas. Creo que el sistema penal, digo, tiene sus pros y sus contras, pero considero que desde la prisión preventiva, que obviamente a veces es necesaria, supongo, hasta la cárcel, no creo honestamente que sea la solución a los conflictos en la mayoría de los casos. Desde que haya narcotraficantes, homicidas, yo entiendo que es un delito muy fuerte que por supuesto se tiene que castigar y se tiene que tener un castigo ejemplar para que sirva de ejemplo para que no pueda volver a pasar, pero como caso individual,
Yo he visto muchas, bueno, he estudiado algunas cuestiones psicológicas y psiquiátricas de muchos de los pacientes que estuvieron en la cárcel y que salen de la cárcel. Y la violencia que se genera después de salir de la cárcel es aún mayor que antes de entrar. Entonces, considero que no sería una solución legítima o una solución ideal para este caso, ¿no? Punto de la taxividad, que uno pueda buscar como soluciones dentro del artículo, o sea, que esté de tal manera el legislador de el artículo que lo punible, bueno, es más bien que el imputado pueda tener más de una vía, que no caer a la cárcel. O sea, es por eso que se tiene que ser tan claro con los delitos y tiene que haber el caso por caso, que también se habla mucho del principio de legalidad y que el caso por caso, que si tu caso está como adentro, qué es lo que más puedes hacer? O sea, antes de llegar a la cárcel, no sé, pagar una multa, pues no sé, resarcir, como lo que decía Antonio, de que le den, o sea, de que dé todo lo que, La reparación. ajá, toda la reparación del daño, que le den todo lo que debía. O también había otro que antes de la cárcel son tres vías, multa, prisión y cantidades. Entonces, son varias cosas que por eso la taxividad es tan importante y el principio de legalidad también. Híjole, creo que ya se armó aquí el derecho a disentir, literalmente. Nos vamos a ir rapidísimo un corte de este primer bloque. Para los que nos están viendo desde casa, no se nos vayan, ahorita volvemos. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta en el derecho a disentir. Estamos tocando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó invalidar una porción normativa del Código Penal de Tamaulipas que preveía sancionar, bueno, más bien privando de los derechos familiares a las personas que incumplieran con sus obligaciones alimenticias. En este primer bloque estaban tocando unos puntos bastante interesantes. Creo que empezó un poco la discusión con lo que dijo Brandon y con lo que dijo Cecil, pero me gustaría darte a ti la palabra, Sony, al respecto de lo que dijeron. ¿Qué opinas? Sí, muchas gracias. Sí estábamos hablando acerca de que la prisión era algo muy fuerte para hacer este impuesto a una persona. Pues con la reforma que hubo al sistema penal acusatorio en 18 de junio del 2008, lo que se trató es que la prisión fuera lo último que se tuviera o que se pusiera como punibilidad a una persona, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, como bien lo decía mi compañera Sacil, eh, antes de llegar a juicio existen mecanismos alternativos de solución de controversias. Esto quiere decir que tú puedes llegar a un convenio con la parte y no llevarlo a judicializar. Ya estando en juicio, pues existen también otras salidas, el acuerdo reparatorio, como bien lo mencionaban, eh, la, este, la salida alterna. Entonces, yo creo que con este artículo, además de que nos impone la pena, también, como bien lo tocaba mi compañero Tony, imponían la multa por 200 unidades de medida de actualización, y donde está el problema es la ambigüedad respecto a la privación relativa a los derechos de la familia, porque pueden ser varios: adopción, tutela, derecho a heredar, guarda y custodia, y un poquito más. Entonces, creo que lo que busca el sistema penal acusatorio no es meter a una persona a la cárcel. Eso ya es derivado de las omisiones que tenga durante todo el proceso. Eso es. Muchas gracias. Híjole, tocan cuestiones bien interesantes porque a pesar de que, o sea, creo que incluso lo dice la sentencia, ¿no? O sea, me parece que los legisladores buscaban regular algo que era correcto, porque sabemos que muchas personas incumplen con estas obligaciones alimenticias y es muy problemático, ¿no? Y creo que aquí, bueno, podemos tocar temas incluso de género respecto de quiénes normalmente incumplen con estas sanciones y el por qué y cómo hacen todo para evadirlas. Y me parece, pero de todos modos, o sea, a pesar de que hay este problema en la sociedad, yo coincido igual que Brandon, que sí es demasiado como, sí, como muy drástico y muy, no sé qué palabra usar, pero creo que es malo utilizar el derecho penal para cualquier cuestión en la que se busque sancionar.
¿Por qué? Porque hay otras vías, porque está la vía administrativa, está la vía civil. Entonces, ¿por qué el legislador se salta todo esto y se va por la vertiente fácil que es, bueno, mejor me voy a lo penal porque pues es más fácil, ¿no? Brandon, Puntos aquí que me parecen muy importantes. El primero es la persona que está acusando del no pago de la pensión o lo que se tengan que pagar. A veces creo que ese interés personal o moral, coraje personal, puede interferir bastante una decisión o un mal tiempo en la vida de una persona, ¿no? O sea, creo que hay que tomar las decisiones con mucha frialdad y con mucha calma, porque sabemos que eso puede repercutir de una forma muy drástica. Y la otra, si la solución es o se saltan todos los pasos para llegar al sistema penal, y en el sistema penal lo meten a la cárcel, y tu objetivo es que pagara la pensión, ¿de qué forma va a pagar la pensión adentro? ¿Cómo se va a hacer? O sea, si el objetivo es ese, entiendo que a lo mejor hay muchas particularidades por las cuales se requiere ese dinero para el bienestar del menor. Si tu objetivo es que lo pague, ¿cómo lo va a pagar? o sea, sí quiere decirte algo. O sea, bueno, no es como tal una discusión, más bien es que la ley también dice que si la persona como tal, o sea, el demandado, no puede pagar, existen los ascendentes y descendentes, o sea que también pueden pagar sus papás o o sus abuelos. Entonces, no es de que, si lo metemos a la cárcel, pues ya no hay dinero y ya, o sea, se libra. Más bien sería ahí también meter a los familiares del imputado para que ellos puedan pagar lo que... Familiar es un aval, ¿no? Por así decirlo. De cierta manera, no, porque, o sea, la ley dice, si no puede pagar por cualquier situación, porque no tenga trabajo, porque está indiscapacitado, lo que sea, pues pueden pagar los papás o los abuelos o los tíos. Entonces, no es como tal un aval, porque no es de que, yo me voy a poner o yo en el contrato de matrimonio puedo decir que si él no paga, yo. Más bien es como una obligación de los familiares del imputado. O sea, así lo dice la ley. No es otra cosa. Muchas cosas, pero hay que saberlas adaptar, ¿no? O sea, creo que O se sea, tiene que porque adaptar. también se da la interpretación, ¿no? O sea, el legislador pues da una cosa y ya es cosa del juez o de los abogados interpretarla, y que también se toca ahí, ¿no? De que es muy arbitrario el cómo podría aplicar la ley el juez. Claro. Antonio. Yo en principal, o sea, en general, la verdad que estoy de acuerdo con el tema de que es cuestionable qué tan idónea es esa medida como sanción contra este delito. O sea, es decir, debería ser delito o no. Ahora, tengo dos reservas respecto a los puntos de mi querido Brandon. O sea, en primer lugar, de que en un estado emocional complicado puede eximir a alguien de cumplir con sus obligaciones alimenticias, no me parece. O sea, no me parece que ese estado emocional complicado, que bien lo es, no creo que sea suficiente como para que dejes en un estado de indefensión a hijos, hijas de una familia que acaba de desmoronarse, ¿no? En ese sentido, creo que en cuanto al segundo punto, de si cómo paga desde la cárcel, o sea, ya lo habíamos tocado en el módulo anterior, una de las penas para ese delito es entregar las cantidades que oportunamente no se entregaron. Entonces podrían cumplirse ambas penas. Pero, salvo esas reservas, la verdad que yo estoy de acuerdo con que sí es verdaderamente cuestionable que en un Estado democrático de derecho, pues se ponga una pena tan argumentablemente drástica en contra de ese delito. Y por ende sí creo que valdría la pena y sería muy interesante discutir pues, qué tantas tendencias punitivas tiene nuestro orden jurídico mexicano, porque si no haces ese estudio previo, pues la verdad no te puede llamar un Estado democrático de derecho, ¿no? De acuerdo. A ver, Rodolfo. Bueno, justamente han dado muchas opiniones, pero yo sinceramente respeto la opinión tanto del ministro Ortiz Mena como también de varios de mis compañeros. Pero yo voy a decir algo conforme a la sociedad. Y es que justamente imagínense este caso. Hay un padre de familia y una madre de familia. Se divorcian y tienen un hijo. Ok, entonces, si por ejemplo el padre tiene todo el dinero del mundo para poder sostener la familia, pero por un impulso, porque no que por su ética moral o lo que sea esa persona, imagínense, la pobre madre, en dado caso que no tenga, por ejemplo, trabajo o cualquier otra cosa para recibir dinero, se va a matar día y noche para poder darle comida a su hijo. ¿Y qué pasa si el padre sí tiene el dinero suficiente para hacerlo, pero por una cuestión de él mismo no lo hace? Obviamente, cuando entran estos casos, ya piensas que la cárcel es una medida muy importante que se tiene que usar. Sin embargo,
Lo que tú también mencionabas, Renata, es que el hecho de meter a alguien a la cárcel va a costarle mucho a la persona para poder sostener a la familia todavía estando en la cárcel, porque no puede producir, obviamente. Entonces ahí recaemos en un problema social, entonces en un dilema. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo, sinceramente, que sí se tiene que penar las personas que tienen el dinero suficiente. Sin embargo, lo más importante, creo yo, desde mi perspectiva, que tiene que ser mediante una multa o una cuestión civil y familiar y no tanto penal, porque justamente recaemos en lo mismo. Vivimos en un país tan desigual donde la gran mayoría de las personas con pensión alimenticia simplemente no tienen el dinero para poder hacerlo. O simplemente, a la hora de meterlos a la cárcel, no van a poder autosustentarse incluso, y mucho menos al menor. Y como bien decías, es muy difícil que lo entremos en temas penales, pero sí es más importante que lo vemos desde una parte civil o incluso familiar. A mí me gustaría, ¿sí? Sí, sí, vas a... Ok. A mí me gustaría rápidamente meter el principio de posibilidad y necesidad que se establece al momento en el cual pues se establece tal cual cuáles son, bueno, las cantidades de alimentos que se deben de dar. Este principio dice tal cual que el deudor alimenticio tiene que dar lo que le es posible y el acreedor alimenticio debe recibir lo que le es pues lo que necesita, ¿no? Para mantener, digamos, que el estatus en el cual está en el momento. Y es por esto mismo que yo creo tal cual que estoy de acuerdo con que el derecho penal puede ser muy drástico, que debe de ser la última medida, pero también estoy de acuerdo que este es un tema tan relevante y tan importante porque es muy ocurrente en nuestra sociedad y pues en el país en el que vivimos la falta de interés por los padres de pagar los alimentos y es por esto mismo que creo que sí es necesario que haya esta pena, porque como lo establecían mis compañeros también, o sea, no es nada más, no pagas, ok, cárcel, o sea, no, tienes las medidas que puedes tomar para resolución de controversias anteriores, puedes, si no, pagar con ascendientes, descendientes, o sea, hay formas de ver cómo puedes pagar y si no se puede, entonces ya vas con las medidas de resolución de, a ver, no puedo, tienes que checar, pero no creo que debería de salir impune como en cuanto al derecho penal, porque sí es relevante tomar en cuenta esta cuestión. Fernanda. Yo quisiera partir un poco del ejemplo que ponías, porque justo igual lo que tú comentabas, Ren, es muy cierto que creo que no podemos hablar de este tema sin meter el tema de género, porque en nuestro país es muy clara la diferencia, casi siempre es una mamá soltera contra un papá o ausente y ella se está llevando todo el peso encima. Y justo nuestro derecho siento que es muy, muy drástico en eso, porque, por ejemplo, si los padres registran juntos al menor y después él se ausenta y se deslinda de sus obligaciones, para que la madre pueda hacer algo tan sencillo como sacarle el pasaporte o querer sacarlo del país, llevar de vacaciones a su hijo, no lo puede hacer. O sea, no lo puede hacer porque este hombre que no cumple con ninguna de sus obligaciones o responsabilidades no le da el permiso, o sea, literal tiene que ella tener un permiso de alguien que no es parte de la vida del menor. Entonces creo que sí es muy complicado y justo como comentabas, no tiene que salir impune y sí se tiene que llegar a un castigo. Y lo que comentas creo que es súper interesante porque sí es la última medida. O sea, antes de eso él tuvo como advertencia número 1, 2, 3 de lo que pudiste haber hecho para no llegar a esta última medida. Ok. Híjole, tocan temas bien interesantes y creo que incluso, o sea, me voy a basar en tu ejemplo. En tu ejemplo lo pintas como si fuera un hombre que tuviera pues mucho dinero. Y me parece que normalmente esa es son las personas que tienen un acceso a la justicia amplio. Pero una persona que no cuenta con la capacidad económica, pues realmente no va a poder, no va a poder acudir a la justicia de una manera tan accesible como en esos casos, ¿no? Y que va a tener más trabas y que va a tener que meter demandas y a pesar de que pues de que la justicia sea gratuita, pues sabemos que contratar una buena abogada o un buen abogado, pues normalmente equivale a pagar mucho dinero, ¿no? Entonces, me parece que aquí pues hay muchas cuestiones sociales que implican en este tipo de asuntos y me parece que Brandon, ¿quieres aportar algo? Es claro el ejemplo que acabas de poner y creo que me gustaría poner de ejemplo lo que el ministro Saldívar hizo este año, que me parece excelente. El ir a la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, y ver a todas las personas que estaban en esa prisión y los casos de cada una y ver
¿cuántas de ellas están por la imposibilidad de tener un poder económico para poder solventarlo? Que por delitos menores de robar un gansito porque mis hijos no tienen que comer, están en la cárcel años, ¿no? Y que creo que es un juicio al sistema judicial mexicano en donde vemos lo mismo que pasa en este caso, que se saltan muchos eslabones del derecho para llegar al derecho penal, lo mismo que en el otro caso, que son personas que son marginadas de alguna forma por diferentes perspectivas, ¿no? Y que al igual que por la perspectiva de género, que también tiene mucho que ver, es cierto que esta inequidad, desigualdad o como se tenga que llamar, repercute de forma directa, porque seamos honestos, las personas con dinero no están en la cárcel, ¿no? O sea, ¿cuántas personas están en la cárcel con un poder adquisitivo alto? Ninguna, y si están en una estancia corta. Entonces, la realidad es esa, ¿no? Y que también repercute mucho y que, por supuesto, por ejemplo, los padres pueden solventar ese gasto al mismo tiempo que si el hijo está en la cárcel, tiene que también solventar el gasto de un abogado para que pueda salir de ella, ¿no? A ver, Antonio. Y tío, aquí refuerza todavía más la gravedad de lo que dices, que justo como dijo Vané, o sea, es importante medir y analizar la capacidad del que tiene la obligación, de la capacidad económica para prestarlos, ¿no? Para dar los alimentos. Pero más aún, un eximente de la responsabilidad establecido en el Código Penal es la imposibilidad de la persona para darlos. Entre otros supuestos, que el alimentista ya no lo necesite, entre otros. Entonces, en ese sentido, el hecho de que en la ley se establezca que la imposibilidad material del que tiene la obligación de dar los alimentos le quite la responsabilidad respecto del delito, es decir, no se vuelve exigible esa obligación porque a nadie se le está obligado a lo imposible, y el hecho de que en la práctica haya gente en la cárcel, haya gente que haya sido sometida a esta pena cuya constitucionalidad estamos cuestionando, pues lo hace todavía más injusto y lo hace todavía un tema más urgente a discutir. Entonces, es un excelente punto. Y aparte, o sea, me parece aquí en torno a, para no olvidar y que no se nos vaya el tema de género que también mencionaba Fernanda, me parece muy interesante porque aquí estamos, creo que, siendo omisos de que las obligaciones alimentarias no solo son para los menores. Puede llegar a ser para la expareja, la exesposa, la exconcubina, pues la persona que por haber estado en una relación y no haber tenido pues sí, un trabajo porque se tenía que dedicar a las tareas del hogar o al cuidado de los hijos o a otras cuestiones, no pudo tener, por así decirlo, una economía sólida y llega al punto en el que pues pasa esto, ¿no? Que se divorcian o se separan o lo que sea. ¿Y qué sucede? Que se quedan desprotegidas y por eso me parece que es la urgencia de los estados de llegar a lo penal. Sin duda, o sea, que son dos puntos muy fuertes, ¿no? Que es o sea, esta cuestión de que, o sea, de que no cumplen con esta obligación, la cuestión de que tal vez no cumplen porque, pues realmente, o sea, como lo decía Vanessa, la cuestión de proporcionalidad, ¿no? Que también tiene que cumplir hasta lo que se le permita, o sea, hasta donde es capaz, porque pues al final de cuentas esa persona que es la acreedora alimenticia, pues también es persona y también necesita dinero, alimentos y cuestiones para subsistir. Entonces, me parece muy relevante como todas las cuestiones que se relacionan en este caso. Y Sacil me está pidiendo la palabra. Pero primero, Bueno, quien quiera, quien quiera. Te habías mencionado de la parte sobre la desigualdad y justamente el ministro Saldívar había dicho hace un año que parece ser que la justicia es solamente para los ricos, para los que sí tienen el presupuesto. Y es verdad, hay que verlo de forma empírica, como bien lo mencionaba el compañero. Ve a las cárceles y la mayoría son personas de escasos recursos. Ahora, la ley dice totalmente acerca de las personas que si no tiene el presupuesto, pues menos cantidad de dinero o que se pase la obligación hacia los padres o hacia los descendientes, ascendientes, lo que sea. Pero el punto aquí más importante es que para las personas que sí se merezcan ir a la cárcel, ¿deben de ir? Esa es la pregunta a responder. Por ejemplo, lo que yo hice, el ejemplo que yo di, una persona que sí puede dar a los alimentos, pero no lo hace por mala fe, ahí es cuando sí debería de entrar el sistema penal. O al menos cuando le dan advertencias de que, muy bien, estamos ahorita en la parte civil y en la parte familiar. Está bien, no puedes pagar, te vamos a poner menos dinero. O cualquier otra índole que hiciera. Pero cuando ya van varias veces que pasa lo mismo y que no paga y es de mala fe,
yo creo que sí debería de caer en un sistema penal, Ok. en una acción penal. Ahora bien, mencionaba también la compañera sobre el sexo, es decir, sobre ser hombre y mujer. Y particularmente los casos, la gran mayoría, incluso los mismos ministros lo han dicho y lo han recabado, sí son los hombres que son la mayoría las veces que no pagan la pensión alimenticia. También las mujeres, a veces hay casos donde tienen que pagar pensión alimenticia al marido y al niño, por ejemplo. Pero sí es un tema de qué preocuparse porque la mayoría no lo hacen. Y la mayoría de los que tienen dinero, menos. Es un tema de qué preocuparse, sinceramente. Ahorita, bueno, pues tocan a puntos, digo, puntos muy interesantes. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte y en el siguiente bloque pues seguimos con esta discusión. Para los que nos están viendo desde casa, no se nos vayan, esto es El Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en El Derecho a Disentir, estamos tocando una sentencia muy interesante que me parece tiene muchas aristas que hemos discutido a lo largo de este programa. Lastimosamente, todo tiene que terminar y llegar a su fin, por lo que nos vamos a ir rapidísimo a las conclusiones de nuestras invitadas e invitados. Así que, Saciel, ¿qué te parece si empezamos contigo? Gracias. Bueno, voy a empezar diciendo que recopilando todo, la justicia es ciega, ¿no? Por algo es justicia, o sea, de que él decía, es que los de dinero no están en la cárcel, pero los que no tienen sí. Y ya, yo creo que esta sentencia se debería ver desde un punto jurídico, sociológico, económico. Entonces tiene varias vertientes en donde uno puede razonar el por qué o el por qué no, pero ya entrando a la esencia del por qué estamos aquí, creo que sí se necesita, de cierta manera, todos los elementos en la sanción que se necesita cuantificar y cualificar. ¿Cuál es la punibilidad o el por qué estás ahí? ¿Por cuánto tiempo? Si de verdad tu caso está ahí. ¿Y cuáles son las otras instancias antes de que tú caigas en la cárcel? Eh, ¿cuál es ¿Cuáles son las medidas antes? Si es que tú puedes llegar a conciliar antes o no? Entonces, esa es mi conclusión, que sí se necesita que el legislador sea bastante claro en lo que se debe puntuar, en lo que se debe castigar, por cuánto tiempo. Y pues que sobre los deudores alimentarios sí necesitan un castigo y depende de la situación, pero hasta qué punto se necesita el castigo, ¿no? Pero yo siento que sí se necesita un castigo incluso penal en muchos casos. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. ¿Qué te parece si nos vamos contigo, Antonio? Claro que sí, Ren. Bueno, primero que nada, creo que el tema de la idoneidad de la pena para este delito, y más aún, el tema de la idoneidad de que se considere delito es un tema por demás interesante y que creo que sí vale la pena. Pero considero que la discusión que se tomó en la sentencia que hoy venimos a platicar es otra discusión, toma otro sentido, es decir, discute si se vulnera o no el principio de taxatividad en esta disposición. Lo que yo recojo de la sentencia y lo que yo recojo de nuestra discusión es que efectivamente se vulnera el principio de taxatividad junto con el de proporción de las penas, pero enfocándonos en taxatividad creo que se vulnera de tres formas. Uno, porque la disposición no prevé los derechos concretos familiares que se le van a privar a aquel que comete el delito. No se prevé. Hay, como lo mencionó Sacil, hay infinidad de derechos e instituciones familiares que no se menciona y tan es así que tiene el juzgador que remitirse al Código Civil. Dos, ¿por qué se vulnera el principio de taxatividad? Porque no señala respecto de qué familiares se privan esos derechos familiares. Únicamente de la víctima o respecto de todos los familiares del sujeto activo del delito. Y en tercer lugar, no se establece un plazo, no se establece una temporalidad concreta en la pena, no se le da un margen de ponderación al juzgador de 3 a 6 meses la privación de los derechos, o un año, o indefinido. Entonces, creo que por esas tres razones se vulnera el principio de taxatividad, por ende se generan otras tres consecuencias. Confusión, lo cual desemboca en una arbitrariedad impuesta al juzgador, porque no es que el juzgador sea un arbitrario, sino que la ley no le permite ceñirse a la misma, sino que le da un radio de arbitrariedad enorme, lo cual desemboca en una afectación hacia el sujeto activo y el pasivo, porque el activo, el que comete el delito, se le comete una violación a su derecho a la defensa, porque no tiene certeza jurídica de qué pena se le va a imponer, y el sujeto pasivo, la víctima, se le comete una violación porque al privarle los derechos familiares al sujeto activo, automática y recíprocamente también se le están
privando al sujeto pasivo. Entonces, esa sería mi conclusión, básicamente. Sí, creo que detallas, o sea, en lo que acabas de decir, detallas muy bien, pues la carnita, por así decirlo, de la sentencia y pues te lo agradezco mucho. ¿Qué te parece, Fernanda, si nos damos contigo? Justo partiendo de lo que dice Tony, creo que lo explicó perfectamente y es súper cierto que sí, tal vez siento que esto hubiera estado mejor como una iniciativa de ley, o sea, como que la idea y a lo que se refiere el castigar la ausencia de un padre o de una madre, la ausencia de la pensión alimenticia, siento que como una iniciativa estaba bien, le falta mucho y justo no cumple con ciertos requisitos y falta con los principios que mencionaba. Pero creo que sí, justo de decirlo más coloquialmente, es una manera de meterle miedo a alguien de que sí hay una consecuencia y si es una consecuencia fuerte y va a repercutir en tu vida si no cumples con tus obligaciones, porque es algo que pasa, como lo decíamos, o sea, al principio pasa día a día, lo vemos, todos conocemos a alguien que está viviendo esta situación y lo toman muy a la ligera, o sea, es algo que es tomado súper a la ligera, que lo ven como que no pasa nada y muchas veces hasta se hace de mala fe, que es lo que comentaban también, o sea, puede ser un resentimiento, que no te voy a pagar, o sea, es más tal vez hacia la expareja que hacia el menor, que puede ser el afectado, ¿no? También digo, se puede tener obligación con la expareja, pero principalmente siendo que pasas a traer y afectas más al menor, que es alguien que está en desarrollo y que te necesita, por un coraje o un resentimiento hacia una tercera persona. Sí, totalmente. Y tocas algo muy interesante, ¿no? Que es, qué grave que tengamos que recurrir a imponer miedo y a meter miedo para que alguien cumpla con algo que tiene que cumplir, ¿no? Y qué grave que para esto se tenga que prever al derecho, bueno, más bien atraer y aplicar el derecho penal. Pero, pues bueno, ¿qué te parece? Muchísimas gracias. ¿Qué te parece, Sony, si nos vamos contigo? Claro que sí. Pues mira, yo creo que la facultad del Estado para sancionar eh, está muy bien. Sí, sí, en cuestión de alimentos, creo que el que se lleven en segunda instancia, ¿qué quiero decir en segunda instancia? Es que primeramente se lleva ante los tribunales familiares, posteriormente ya con la sentencia se puede ejercer esa por la vía penal, ya cuando hay una sentencia. Entonces, yo creo que con este artículo, el 296 del Código Penal de Tamaulipas, en su primer párrafo, creo que sí queda muy ambiguo. Sí es falto de principio de taxatividad y proporcionalidad. Respecto al procesado, ya cuando está o va a recibir esa sentencia que le iba a aplicar este artículo antes de la acción de inconstitucionalidad, este artículo le iban a poner ciertas penalidades. Entonces, creo que el tribunal de enjuiciamiento, perdón, al final, cuando hubiera dictado su sentencia, sinceramente no lo hubiera hecho de la mejor manera, porque no sabría qué derechos iba a afectar. Entonces, al afectar estos derechos de familia, pues también iban a afectar, como ya se mencionó, iban a afectar al pasivo de esta situación. Al activo, pues ya tiene su penalidad o lo que le quieran imponer como pena, pero al sujeto activo también se le vulneran tanto niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que sí es importante analizar el hecho de la pérdida de derechos, pero sobre todo que si lo van a dejar de esa manera, se limiten al principio de taxatividad para que sean los términos, establezcan cuándo voy a perder ese derecho, por cuánto tiempo voy a perder, hasta que salga de prisión, hasta que pague o hasta que haya pagado todas las cantidades que estaba yo como bonoso. Sí, y creo que es muy importante precisar que, o sea, que lo único que se invalidó con esta acción fue esa parte de privar de los derechos familiares. Pero al final de cuentas, en Tamaulipas, quien incumpla con sus obligaciones alimenticias puede seguir yendo a la cárcel, puede seguir teniendo, creo que es una multa, me parece, y pues bueno, solo para pues precisar esto y que nuestra audiencia no se confunda tampoco un poquito. Rodolfo, ¿qué te parece si nos vamos contigo? Sí. Mi conclusión final, yo diría que rescaté muchas cosas de acá y agradezco mucho haber estado con todos y todas ustedes. Y recabo un punto muy importante, que es lo que mencionaba mi compañera.
Que sea catalogado dentro del Código Penal, que sea un delito y que amerite cárcel, ya es suficiente para imponer miedo hacia aquellos que lo harían de mala fe. Eso es un hecho. Sin embargo, el problema es que México todavía no tiene un derecho y un sistema penal totalmente eficiente y productivo. Entonces, recaemos en lo mismo. Si lo tratamos de hacer penal, muchas personas de escasos recursos se van a ir a la cárcel, personas que no lo deberían de merecer, o al menos desde una perspectiva que muchos de mis compañeros lo han hecho, incluyendo la mía. Sin embargo, es un hecho que es un debate bastante profundo porque aunque sea muy fuerte el Código Penal, aunque sea muy fuerte meter a la cárcel a alguien que no pagó su pensión alimenticia, es muy fuerte y totalmente drástica, también es un hecho que en muchos casos es necesario, y más en aquellas personas que lo hacen de mala fe. Y sin embargo, yo creo que como el sistema mexicano no está totalmente preparado para esos temas, más bien por la desigualdad, como lo mencionaba el ministro presidente, yo creo que la mejor forma ahorita, en este momento, es no meterlo en el caso penal. Ok, muchísimas gracias por tus conclusiones, Rodolfo. ¿Qué te parece si nos vamos contigo, Vanessa? Me han hecho cambiar mucho de opinión durante todo el programa, pero yo creo que, o sea, en cuanto a la sentencia tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que la Corte decidió al declararlo inconstitucional, pues ya que va completamente en contra de los principios de, pues, de legalidad en la vertiente de taxatividad y pues también en el principio de proporcionalidad, porque pues no se establecen los plazos, no se establece hasta quién va dirigido, no se establece pues, Los derechos. los derechos, exacto, y pues deja un rubro muy amplio a interpretación, a arbitraje por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y también, pero también creo que pues lo que estábamos tocando en cuanto al derecho penal, que es como importante recalcar que estoy de acuerdo, Rodolfo, en que digamos que el derecho penal en México pues no es lo más eficiente que existe o lo más eficiente que podría llegar a ser, pero aún así estamos ante una necesidad muy importante y lo que primero se busca para los niños, las niñas y las adolescentes siempre es el interés superior. Y si las penas, pues independientemente de lo fuertes que sean, bueno, si las penas son muy fuertes, creo que son necesarias aún así también para imponer miedo y para que pues, las personas y los ciudadanos tengan esta responsabilidad de pagar y también digamos que, pues, este derecho a recibir para poder subsistir. Pues sí. Muchísimas gracias, Vanessa, por tus conclusiones. ¿Y qué te parece si terminamos contigo, Brandon? ¿Qué concluyes al respecto? Dos puntos muy importantes. El primero, que creo que hablamos mucho de la buena fe y la mala fe. Somos muy moralinos también. Y creo que la sociedad es moralina y el derecho es moralino en muchas cosas. Creo que eso interfiere e interpone la certeza y tomar la decisión correcta, porque a veces es muy arbitrario, como justo comentaba Tony, llegar a una conclusión en un caso tan particular. Creo que la Corte ha hecho un buen trabajo y creo que se tiene que tomar cada caso particular como lo que es, como cada situación particular, porque por supuesto habrá casos como lo que mencionaba Moguel, sobre que personas que pueden pagar no lo pueden pagar, como también habrá otros casos. Y creo que siempre hay que buscar un punto contiguo entre ambos y llegar a un acuerdo correcto que no afecte y que no haya daños, tantos daños colaterales como comentaba Tony. En respecto a medicina, creo que el bienestar superior del menor es lo más importante en la etapa pediátrica y en las etapas escolares, tanto en el desarrollo psicomotor y mental, es necesario tener un nexo con la familia y una buena relación que impida que eso se pueda desarrollar correctamente. Rápidamente hay un test que se llama test de Denver, que el test de Denver es para evaluar la funcionalidad motriz fina, motriz gruesa, psicológica y social del menor en el primer y segundo año de vida, y que se dan cuenta uno que desde la risa social que tiene al primer mes de vida hasta lo demás, repercute mucho en su situación familiar, en el contexto familiar que él tiene. Si desde un principio no hay ese acercamiento o hay una imposición por una cuestión personal, como comentaba Fer, sobre que la madre está molesta con el padre y que por lo tanto no lo puede ver y eso limita que el menor lo pueda ver, pues va a tener repercusión obviamente psicomental, ¿no? O sea, bueno, mental como tal. Entonces, creo que sí es necesario tomarlo en cuenta y que hay que considerarlo en todos los eventos posteriores. Muchísimas gracias, pues, por tus conclusiones y aportaciones, que la verdad es que como abogados y abogadas luego pues no tenemos conocimiento de ellas.
Para los que nos están viendo desde casa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Este es El Derecho a Disentir. Yo soy Renata Romero. Hasta la próxima.